formación docente inicial en América Latina. En este momento presento a ustedes a las personas que nos harán el favor de hablar, de conversar con el grupo sobre los avances de estos trabajos de investigación que corresponden a un proyecto institucional, un proyecto PAPIT. A dos proyectos, de hecho, uno ya concluido y el otro en proceso. Para no entretenernos, estaremos iniciando con la presentación de la doctora Ofelia Cruz Pineda. Continuaremos con la presentación de la doctora Zaira Navarrete, nos hablará del caso de Chile, y cerraremos con la presentación de la doctora Yasmín Cuevas Cajiga. La doctora Ofelia Cruz Pineda es doctora en Pedagogía por la UNAM y es académica de la Universidad Pedagógica Nacional de Puebla. Sus publicaciones más recientes son la configuración del discurso pedagógico y reformas educativas en la Revista Mexicana de Investigación Educativa, y un par de capítulos del libro. Uno de ellos se llama Ciudadanía, Escuela y Subjetividad Pedagógica, en el libro Educación, Ciudadanía, Bioregulación y Resistencias en la constitución de sujetos educativos, por mencionar solamente la producción más reciente. Es colaboradora muy cercana del equipo de trabajo de análisis político del discurso educativo. Sin más preámbulos, damos la palabra a la doctora Ofelia Cruz Pineda. Muchísimas buenos días, porque se escucha muy bien. Es un gusto estar en el marco del Congreso y, bueno, compartiendo con las colegas este trabajo que hemos venido desarrollando con ellas sobre este tema de políticas y formación docente. Entonces, tengo un par de minutos. Yo voy a dar lectura a un documento que tiene que ver con la convocatoria que hizo la doctora Ileana para poder participar en el marco del proyecto que se desarrolla y que ya lo señaló. El documento que preparé y que compartimos con las colegas tiene como dos vertientes. Por un lado, bueno, hacer como el encuadre de por dónde estoy pensando o estamos pensando las políticas de formación de profesores, y posteriormente vienen dos ejes que tienen que ver con los vestigios y las huellas que han estado presentes en las últimas décadas y después, bueno, algunos horizontes posibles. Iniciaría por señalar en este primer encuadre que en América Latina la crisis de la deuda de los 80 desde el siglo pasado provocó una década perdida de crecimiento en la región latinoamericana. La política económica que se impulsó en la década de los 90 pretendió hacer frente a la difícil situación que se vivía en los países en la región. Entre las medidas puestas en circulación, cabe recordar sin duda las siguientes. Por ejemplo, disciplinar la acción fiscal, ordenar el gasto público, ampliar la base tributaria, presentar tipos de cambio competitivos, abrir el comercio internacional a la inversión extranjera, privatizar empresas públicas, desregular los mercados, liberar las tasas de interés y fortalecer los derechos de propiedad. Estas disposiciones económicas, si bien pretendieron cierta uniformidad, se concretaron de manera distinta por las dinámicas sociales y políticas que caracterizan a los países. Dichas acciones fueron, de una u otra manera, el marco de referencia para impulsar las transformaciones de los sistemas educativos en la región. Es necesario apuntar que los propios sistemas exigían cambios no solo en la cobertura, sino en la calidad de los servicios que ofrecían, incluyendo el tema de la formación docente, principalmente en el nivel de la educación básica. 3 décadas posteriores al consenso reformista, las intervenciones en materia económica no trajeron consigo una distribución más igualitaria de los ingresos, sino todo lo contrario. Agudizaron las desigualdades económicas de antaño en la región latinoamericana. Así, a inicios de la segunda década del siglo XXI, sobre todo resultado de la contingencia de salud pública, se observa la intensificación de las desigualdades estructurales que enfrentan los países. Por ejemplo, el acceso a los servicios de salud y también a los servicios educativos. Hoy en día se advierte una reconfiguración de nuestro sistema educativo con un sentido diferente de la escuela pública y de la formación, resultado de las agendas de políticas nacionales e internacionales de la última década del siglo XX,
y las dos primeras del nuevo siglo. Estas políticas, sin duda, dieron lugar a la definición de objetos de investigación educativa, atendiendo, por ejemplo, a 4 cuestiones que voy a señalar. La primera, explicar la vinculación entre los temas económicos y educativos, incluidos los asuntos de formación. 2, comprender los elementos de continuidad y ruptura en la política para analizar e interpretar el nuevo sentido de la educación pública y el papel asignado al profesorado. 3, reflexionar las nuevas formas de regulación docente a partir de analizar el concepto de profesionalización que se configuró a partir de un discurso meritocrático y promover una noción vinculada con la reflexión de la enseñanza. Y 4, analizar la participación e intervención de los organismos internacionales que buscaron identificar problemas comunes y ofrecer soluciones globales, definiendo la agenda internacional en el ámbito educativo y de formación. Los organismos internacionales, sobre este último quisiera hacer 2 ideas centrales, definidos como organizaciones intergubernamentales que ofrecen a través de sus discursos algunas ideas y sugerencias y en algunos casos créditos a los gobiernos. Tales disposiciones internacionales son consensuadas también por actores locales quienes operan la política nacional. En las últimas décadas se observaron rasgos o parecidos de familia que mapearon un proyecto para la formación de profesores en la región latinoamericana, cuyo eje fueron las reglas del mercado organizadas por la competencia que se originó a partir de la promoción y de la evaluación. Sin embargo, los temas de agendas nacionales han tenido diferentes ajustes de aceptación, de negación, de resistencia, incluso francas situaciones de simulación. Han pasado 30 años del impulso de la política neoliberal de los 90, pero aún están presentes las polifonías de los cambios estructurales que reorientaron a la educación pública, sobre todo cómo estos últimos dieron paso a la configuración de nuevas subjetividades en el profesorado al trastocar las condiciones laborales a los aspirantes a ingresar al servicio profesional docente y a quienes pretendieron permanecer y promocionarse. Los significantes que articularon las transformaciones fueron calidad, evaluación y financiamiento. El encadenamiento de estos significantes representaron a la política educativa, sobre todo a la política de formación. Esta serie de palabras emblema entretejieron una discursividad que instituyó el discurso profesional docente, a su vez justificado por una política de profesionalización que privilegió el mérito y dejó un tanto de lado la acción de problematizar la enseñanza. La investigación educativa presenta desafíos intelectuales, sobre todo emprender de manera rigurosa el ejercicio analítico de problematizar el movimiento de reforma educativa de las últimas décadas que dejó huellas y aún tiene ecos. La discusión, yo señalaba al inicio, se organiza en 2 momentos después de este encuadre. Primero se esbozan los vestigios de la política de reforma de los 90 del siglo pasado y las huellas que aún permanecen, y enseguida los posibles horizontes en política internacional de formación docente. Las políticas internacionales sobre la formación de docentes de educación básica tienen rasgos en común, pero tienen impactos sociales y educativos diversos. Cambios en los marcos jurídicos, definición de la agenda, diseño de programas, entre otros. Estas acciones hacen cambiar un poco o mucho la forma de trabajar del profesorado al trastocar su vida profesional, personal y laboral, y de una u otra manera encausa un estilo de ser docente en la escuela pública, es decir, una forma de ser, resultado de las condiciones sociales e históricas que vive el profesorado en un momento determinado, puesto que la formación tiene como marco un espacio, un tiempo y una institución. Estas políticas abarcaron modificaciones a la formación inicial, continua y desarrollo profesional, a la carrera docente y a las condiciones de trabajo. En suma, la cuestión docente y la política de formación es un asunto nodal en la agenda de políticas en América Latina. ¿Cuáles son estos vestigios y estas huellas? La formación docente es un ámbito complejo y la definición de una política que apuntale su desarrollo es motivo de interrogantes y planteamientos. Por ejemplo, el promover un trabajo más sistemático, la discusión de la enseñanza y la elaboración de proyectos de manera conjunta, ya que la cultura de los maestros en algunos periodos históricos se ha caracterizado por una cultura subsidiaria, una cultura en la que se le diga al profesor lo que se tiene que hacer. Preguntas como las que planteaba Poggi a principios de esta década: ¿cómo promover y regular el desempeño docente en contextos diversos y en escenarios de desigualdad social? ¿Puede coexistir las regulaciones laborales generadas en función de concepciones burocráticas
que priorizan la homogeneidad del cuerpo docente con regulaciones que impulsan un mayor individualismo en las trayectorias. Bueno, en ocasiones resulta paradójico la relación entre disposiciones macro, sin duda necesarias con fines de regulación estatal, y los espacios micros, en los que se tejen múltiples interrelaciones que configuran la vida escolar cotidiana en la escuela. En ocasiones, desconocer algunos de estos dos planos dan al traste a las transformaciones educativas que se esperan. En América Latina, heredamos del siglo XX deudas que reclaman adecuada satisfacción, universalización de la cobertura de la educación obligatoria, incorporación de las poblaciones indígenas al sistema escolar, mejora de la calidad y los resultados de la enseñanza, fortalecimiento de la profesión docente, desarrollo de más autonomía en la toma de decisiones, pero también aceptar que la educación latinoamericana tiene que dar el salto hacia el siglo actual y emprender las nuevas tareas de las cuales depende el crecimiento económico, la cohesión social y la integración cultural y el acceso a las nuevas tecnologías. Después de los primeros 20 años del siglo XXI, continuamos con profundas desigualdades que el movimiento de reforma educativo de los últimos años del siglo pasado no logró disminuirlas, por el contrario, las exacerbó. Así, desde los últimos 20, la burocracia y los costos educativos. Transferir una parte de los recursos y las responsabilidades hacia las escuelas, comunidades de base, sin dejar de aumentar el poder de las comunidades como la rendición de cuentas, obligación de resultados de competencia y de comparación. La profesionalización trae aparejada cambios en las organizaciones escolares, agentes responsables en sus actos y evaluables sobre la base de sus resultados, es decir, el éxito académico. Medible gracias a pruebas normalizadas y comparaciones con otros docentes y otros establecimientos sobre una base nacional e internacional. Lo menos que se puede decir, como dice Tardif, es que la profesionalización no trajo consigo, en medida alguna, los resultados prometidos al principio. En vez de gozar de un mayor prestigio, los docentes están confrontados en la actualidad a un deterioro de sus condiciones laborales. En México, uno de los objetivos de la política fue la revalorización del trabajo del docente a partir de su desempeño, lo que implicó su profesionalización. El punto de partida fue el Acuerdo Nacional firmado en 1992, que el próximo año se cumplen 30 años, que estableció mejorar sus condiciones de trabajo, en particular su remuneración, planteamiento que derivó y se asoció con la promoción y la evaluación. Así, la revaloración social del profesor se articuló con una mejor remuneración a partir del mérito individual, un mérito que debería demostrar en su desempeño, aunque los recursos para lograrlo no fueran los más adecuados. Sin embargo, mejorar la calidad de la enseñanza y que los profesores enseñen mejor continúa siendo un punto nodal en los sistemas educativos, además de preguntarse cómo hacer que los profesores se desempeñen mejor ante las marcadas desigualdades que suscribe el quehacer docente. ¿Cómo mejorar el desempeño docente? Uno de los elementos que deberán continuarse en revisión y análisis en la definición de la política de formación es la formación de los formadores. Puede visualizarse el efecto desmoralizante que implica para buenos candidatos a ser docentes el arribar a escuelas de pedagogía mediocres y de escasa exigencia profesional. Este componente no deja de lado otros igual de importantes, por ejemplo, la búsqueda de mejores condiciones laborales, una formación pertinente en la etapa inicial y en el servicio docente, un uso de la evaluación que permita asumir responsabilidades al profesorado en su enseñanza. En suma, advertir las condiciones sociales, económicas y culturales en las que desempeñan su trabajo. Estos componentes exigen un análisis que deberá tenerse en cuenta en las características y singularidades de los países de América Latina en el presente siglo. Esto es parte de los vestigios y huellas que vamos a encontrar a lo que le denomino polifonías que siguen estando presentes en el discurso de la formación de profesores. Tendencias y horizontes. La política de formación en la región latinoamericana tiene peculiaridades a diferencia de otras latitudes que se caracterizan por procesos democráticos más sólidos y formas de organización política que distinguen cada estado. Estas condicionantes limitan o favorecen de una u otra manera la consolidación de acciones de política y de políticas de formación de largo alcance. Muchas de las veces,
La dimensión meramente técnica de la reforma educativa, sobre todo el momento de su ejecución y de la resignificación que hacen los propios actores educativos, entre estos los profesores, tienen que comprenderse a la luz de la compleja vida política de los países en la región, así como lo de la participación de los actores y en los últimos años de manera frecuente de las voces de opinión de los medios de comunicación, empresarios incluso, y de los representantes de los cultos religiosos. En el caso de México, las políticas se reducen a pareciera periodos de gobierno federal en turno. La participación del sindicato como actor protagónico de los medios de comunicación y de los empresarios. Así, la puesta en marcha de políticas de formación docente en la región continúa ceñida por el costo financiero, la capacidad institucional, las trabas culturales y el liderazgo político. Compartiendo esto con Weinstein. Las políticas de formación docente deberán formar parte de una política educativa más amplia, como lo sostiene la UNESCO. Los docentes son actores clave, pero su actuar está asociado con otros factores igual de importantes. Su formación, su reclutamiento, su retención, su estatus y condiciones de trabajo se encuentran entre las principales prioridades de la UNESCO. Parece importante insistir en que no existe una receta única. Las políticas docentes solo pueden ser exitosas si adoptan modelos pertinentes y adecuados al contexto social e histórico de los sistemas escolares en que se desarrollan. Tales políticas dirigidas al profesorado en cada país de la región latinoamericana, como lo tiene la UNESCO, por ejemplo, sabe que el principal desafío, dice la UNESCO, que enfrenta la profesión docente tiene que ver tanto con el número de maestros en las escuelas, la calidad de su formación y las condiciones escolares y laborales en que se desenvuelven. La cuestión del profesorado y la política de formación y las consecuencias políticas dirigidas a este sector, si bien están inscritas en marcos de referencias globales, es indispensable un trabajo de traducción en contextos regionales y locales, tarea que corresponde no solo al gobierno a través de su respectivo ministerio, sino también a los especialistas e investigadores dedicados a este campo de conocimiento, con el fin de promover y desarrollar un trabajo compartido que tenga como horizonte la transformación de los sistemas educativos, no solo en la ampliación del acceso y cobertura escolar, sino en la calidad educativa, esta última en estrecha relación con la enseñanza en las aulas por parte del profesorado, es decir, con su desempeño y su responsabilidad ética y política. Asimismo, como dice Weiss, me parece interesante, retomando incluso algunas líneas del Banco Mundial para apoyar el desempeño del docente, sostiene, es recomendable una extrema autonomía profesional, una prescriptiva gestión al desempeño, una responsabilidad compartida entre los docentes y el desarrollo de una progresiva carrera profesional. Es decir, contar con profesionales preparados pedagógica y disciplinariamente, motivados y con altas expectativas sobre sus alumnos en constante desarrollo profesional y capaces de trabajar en equipo y presentes en lugares socioeducativamente muy complejos. Estos componentes, si bien resultan altamente atractivos, es indispensable reconocer las condiciones históricas de las propias organizaciones de los sistemas educativos en la región y de la propia historia de la formación docente en América Latina. Asimismo, y para concluir, como apunté en algunos párrafos anteriores, se demanda un ejercicio intelectual de traducción y comparación y todo lo que implica estas acciones para todos los agentes involucrados en la toma de decisiones de políticas docentes en América Latina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ofelia Cruz. Vamos a continuar con la presentación del caso de Chile a cargo de la doctora Zaira Navarrete Casales. Hago una breve semblanza. La doctora Navarrete es doctora en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el IES Investad del Instituto Politécnico Nacional y profesora investigadora de la División Soayet, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, específicamente en la carrera de Pedagogía, modalidad a distancia, miembro del SNI. Perdón, no mencioné este mismo dato en el caso de la doctora Cruz Pineda, también ella es miembro del SNI.
La doctora Navarrete es presidenta honoraria de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, la SOMEC, afiliada al World Council of Comparative Education Society, y sus líneas de investigación son formación profesional y construcción de identidades, historia de la pedagogía y educación comparada. Como publicaciones más recientes está su libro El pedagogo, una profesión imposible, y 2 libros en coautoría, Modalidades no presenciales en en modalidades no presenciales en México, y presencia de las TIC en la práctica docente en la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Pedagogía. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a mi colega, la doctora Navarrete. No sé si desee utilizar alguna presentación y puede compartir la pantalla si así lo desea. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Ileana Rojas. Sí, bueno, gracias por la presentación. Buen día para todos, ya buena tarde. Es un gusto estar aquí compartiendo en este simposio sobre formación docente, formación inicial docente. Voy a hablar sobre el caso de Chile. Bueno, para iniciar, introduciré con un breve panorama histórico de la formación inicial en Chile. Este país cuenta con una tradición de formación de profesores que se remonta a inicios de los años 40 del siglo XIX. Esta inició con la fundación de la primera escuela normal en el año de 1842, y aunque la calidad de la enseñanza de esta institución se consideraba incipiente, su establecimiento no dejó de ser importante. La transformación de la enseñanza dentro de este tipo de escuelas se dio en 1933, cuando se fundó la primera normal superior, que tenía como principal objetivo la constitución de profesores con capacidades orientadas a la investigación y a la formación de formadores. A mediados del siglo XX, la variedad en las instituciones que otorgaban una capacitación en el área de la docencia comenzó a incrementarse, llegando a establecerse nuevas universidades en diferentes lugares de la nación. Es así como, dependientes del Ministerio de Educación, se edificaron las escuelas de pedagogía y las facultades de educación pedagógica. En 1970 se hizo presente la necesidad de ofrecer una reforma a la educación normal, orientando los cambios hacia su fortalecimiento y modernización. Sin embargo, por causas políticas y económicas bajo el gobierno militar instaurado por Pinochet, se ordenó el cierre de las escuelas normales y su transferencia tanto de estudiantes como de recursos a las universidades. Esto fue un punto clave. Para 1980, las carreras que se diseñaron para la formación de profesores fueron consideradas no universitarias. En 1990, como último decreto del gobierno militar, mediante la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, se volvió a otorgar el rango universitario a la formación docente. La carrera pedagógica se integró de forma exclusiva en las universidades públicas y privadas, en donde actualmente los futuros docentes son preparados para ejercer la práctica educativa tanto en primarias como en secundarias. Los hechos acontecidos en la última etapa del siglo XX dieron lugar a un debilitamiento de este ámbito formativo, deteriorando la figura de los profesores, aparejando esta problemática con la disminución de la remuneración que estos recibían, por lo que los jóvenes no se encontraban ya interesados en la formación profesional relacionada con la pedagogía, generando un descenso en la demanda de ingreso en este tipo de carreras. Con base en lo anterior y como medida para subsanar la falta de interés en la docencia, se creó el Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente, otorgando un total de $25 millones a este campo educativo, que fueron distribuidos en las instituciones que estuvieran dispuestas a comprometerse en el mejoramiento de los procesos formativos. Para el año 2006, las demandas sociales y las nuevas políticas se orientaron hacia la creación de una institución que pudiera regular de manera coherente las actividades de formación docente, que permitieran sentar las bases de la educación futura dentro de la nación.
Es así como mediante la promulgación de la Ley sobre Acreditación Obligatoria de las Carreras de Educación, se marcó el inicio de un intento político por tener el control e intervenir en el campo de la formación inicial, tomando como punto estratégico de esta intervención las políticas relacionadas con la agenda de calidad y de equidad en el sector educativo. Para 2008, relacionado con las leyes de regulación de formación, se definieron una serie de estándares orientadores para las carreras de pedagogía en educación básica, encargados de guiar el proceso de conformación de conocimientos y habilidades docentes para el pleno desarrollo de la práctica dentro del aula. Finalmente, para el año 2016, la Ley 20.903 del Sistema de Desarrollo Profesional Docente estableció una serie de puntajes mínimos para el ingreso a las carreras de educación superior, planteando criterios de acreditación más exigentes y exámenes nacionales obligatorios, cuyos resultados dan cuenta de la calidad de formación inicial a la que los docentes tuvieron acceso. Pasaré al segundo punto de 5 de este trabajo y corresponde al marco jurídico. En Chile, las leyes que regulan la formación inicial son la Ley 20.903, por la que se establece el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, y la 20.129, dirigida al aseguramiento de la calidad de la educación superior. Ambas se orientan hacia la implementación de mecanismos para un fortalecimiento sistémico de la formación inicial docente. La primera ley se promulga en 2016 y se modificó en 2019. Realiza una contribución al mejoramiento del desempeño profesional docente, proponiendo una formación continua que permita a los profesores profundizar en los conocimientos disciplinares y pedagógicos, fortaleciendo mediante el trabajo individual y colectivo competencias para desarrollar de manera plena la práctica educativa mediante el aseguramiento de la enseñanza de la calidad. En el aspecto pedagógico, esta ley es una base para el desarrollo de los docentes, pues mediante sus preceptos se enmarca la importancia de la actualización y la profundización de los conocimientos disciplinarios y pedagógicos que tienen que desarrollar tanto profesores en formación como aquellos que ya se encuentran en el servicio, siendo un pilar para el desenvolvimiento pleno de su práctica profesional. Dentro de esa ley, el artículo 27 expone que solo las universidades que se encuentren acreditadas estarán facultadas para impartir las carreras y los programas docentes, mismos que desembocan en la obtención de títulos profesionales de docentes en educación básica. Para que las instituciones de educación superior puedan tener acceso a esta acreditación, deben establecer una serie de criterios para implementar. Por ejemplo, los procesos formativos relacionados con el perfil de egreso, los convenios de colaboración para llevar a cabo prácticas profesionales en los centros de educación básica, un cuerpo académico y una infraestructura idónea, y programas orientados al mejoramiento de los resultados educativos. Este artículo es desarrollado de manera más amplia en la Ley 20.129, en la cual se plantean los criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional. Bajo este documento se propone establecer y promover acciones para el mejoramiento continuo de la calidad de las instituciones de educación superior, difundiendo buenas prácticas en las instituciones escolares en donde se insertan los docentes. Como se mencionó anteriormente, estas leyes trazan los primeros pasos para un fortalecimiento sistémico dentro de la formación inicial docente, que inicia en el momento en el que los estudiantes ingresan a la vida universitaria, extendiendo los aprendizajes y habilidades desarrollados hasta el ejercicio de la carrera profesional, por lo que estas señalan 4 mecanismos de acción que son fundamentales. El primero es la acreditación obligatoria de los programas de pedagogía. El segundo es la transformación de las formas de evaluación diagnóstica en el proceso formativo, al inicio y 12 meses antes de su conclusión,
cuyos datos obtenidos a partir de su aplicación permiten diseñar nuevas formas de acompañamiento. El tercero es las regulaciones para el ingreso de las carreras de pedagogía. Y el cuarto, la legislación de nuevos estándares pedagógicos y disciplinarios que orientan la formación docente. Así se puede dar cuenta de que la nación chilena posee marcos normativos que permiten orientar una formación inicial docente hacia la calidad, que impactan en los procesos de aprendizaje que se desarrollan dentro de cada una de las instituciones que brindan una formación pedagógica. Es preciso señalar que a partir de los marcos normativos, las instituciones de educación superior se han visto impulsadas a innovar sus planes de formación, considerando sugerencias y orientaciones propuestas por el Ministerio de Educación, los cuales son esenciales en el trayecto inicial. El rubro 1.3 corresponde a las instancias que regulan la formación inicial docente. Y en Chile, la principal instancia gubernamental reguladora es el Ministerio de Educación, que en el ámbito de la formación inicial docente contribuye a la constitución de profesionales mediante la ejecución de acciones formativas con ayuda del Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas, que se fundó en 1967, o en colaboración con instituciones sin fines de lucro. Por su parte, y orientado de manera más específica al fortalecimiento de la formación inicial docente, el Centro de Perfeccionamiento e Investigación Pedagógica dirige sus acciones hacia el mejoramiento y la evaluación del aprendizaje de docentes y educadores. Y desde el año 2008 se encarga de administrar, controlar y dictar las políticas y lineamientos sobre los que se organiza la formación inicial docente. Esta instancia realiza un trabajo colaborativo integrado a la comunidad educativa para establecer y socializar las propuestas de los estándares para la formación inicial y el pensamiento docente que guían el diseño y la implementación de programas de estudio en las instituciones formadoras de docentes. El alcance de dichos programas se mide a partir de la Evaluación Nacional Diagnóstica, cuyos datos obtenidos serán la base para fortalecer la formación inicial docente, permitiendo así avanzar en la búsqueda de la calidad educativa a través de la conformación de aprendizajes significativos que se encuentran en línea con los desafíos que se presentan en las sociedades actuales y específicamente en la práctica docente. Finalmente, la Comisión sobre la Formación Inicial Docente compromete su labor para que la formación de profesores se presente como un tema de gran relevancia para la agenda pública que requiere de la constitución del personal educado bajo los estándares más altos de calidad, que sean capaces de continuar con su formación profesional teniendo un aprendizaje permanente y guiado hacia la constitución de capacidades y habilidades reflexivas que les permite enfrentar la diversidad de situaciones que se presenta dentro de la práctica educativa. Es así como la primera formación o formación inicial es aquella que debe preocuparse porque los docentes conozcan de manera profunda las disciplinas que habrán de enseñar y las estrategias de enseñanza y aprendizaje que deben utilizar para llevar a cabo los procesos formativos dentro del aula. Pasaré al siguiente rubro, que corresponde a las políticas orientadas a mejorar la formación inicial docente. En las últimas décadas se han diseñado una serie de políticas orientadas a mejorar la formación docente. Dentro de estas destaca la creación de 2 proyectos que apoyan la formación inicial docente. Uno es Vocación de Profesor. Es una beca y su objetivo principal es contribuir con la atracción de jóvenes estudiantes con puntajes altos en las pruebas de selección universitaria correspondientes a las carreras de pedagogía. El apoyo económico se centra en el 100% del financiamiento de sus estudios pedagógicos. Esto solo es para aspirantes que logren un puntaje mínimo de 500 puntos de dicha prueba. De esta manera se garantiza la inserción y el reclutamiento de alumnos con un alto perfil académico de ingreso. La segunda es una prueba que se llama Inicia.
Mediante su institución, ha intentado abrir camino para la creación de un sistema de conformación de habilidades profesionales. Este examen es una batería con ítems cuyo propósito es medir los conocimientos que tienen los egresados cuando inician sus actividades docentes, tomando como referencia los contenidos de enseñanza, la pedagogía, la didáctica y demás competencias básicas relacionadas con la comunicación oral y escrita, así como el desarrollo de habilidades para el manejo de las tecnologías, de las TICs principalmente. Esta prueba hace posible examinar la calidad en los procesos formativos que se llevan a cabo dentro de las instituciones formadoras de docentes. A estas políticas se suman aquellas dirigidas a mejorar el proceso formativo que recaen en el programa de fortalecimiento de la formación inicial docente, posibilitando un proceso de prácticas progresivas en las instituciones pedagógicas. Dicho programa recupera la conformación de los futuros docentes con base en 3 cursos fundamentales. 1, el ingreso a las pedagogías. 2, el proceso formativo. Y 3, las habilidades profesionales. A los programas descritos con anterioridad se suman los proyectos establecidos por el Ministerio de Educación, el sistema de acreditación de carrera y los estándares orientados. Pasaré al quinto rubro de este trabajo y corresponde a la evaluación de la calidad evaluación de la calidad de la educación. La formación inicial docente es un aspecto fundamental en el desarrollo y alcance de los estándares educativos propuestos para el nivel de educación básica. Es por ello que resulta importante resaltar los aspectos esenciales que retoman las políticas educativas en este rubro y están relacionados con 1. La atracción de buenos candidatos para la docencia. 2. Mejorar los procesos de formación docente. Y 3. Asegurar la calidad mediante la acreditación de las licenciaturas relacionadas con la formación pedagógica. La calidad es el eje central de los procesos educativos y es por esta razón que la formación inicial docente tiene como medios reguladores la Ley del Sistema de Desarrollo Docente, el establecimiento de estándares orientadores para las carreras de pedagogía y el examen diagnóstico de ingreso y egreso, que es la prueba inicia, por sus iniciales, ¿no? Inicia. La implementación de dichas evaluaciones son una fuente para diseñar y plantear nuevas formas de acompañamiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje y mejorar nuevas formas de acompañamiento en los procesos, y mejorar planes y programas de estudio. Por ello, son tan significativas para la formación inicial docente. Las pruebas se establecieron a partir de la Ley del Sistema de Desarrollo Docente y, son una primera evaluación al inicio de la carrera, una evaluación nacional diagnóstica de la formación inicial docente y se divide en 2 estándares. Los estándares pedagógicos plantean los conocimientos, habilidades y actitudes profesionales que deben ser desarrollados por el docente en formación. Y B, los estándares disciplinarios. Estos se relacionan con disciplinas específicas que el docente habrá de impartir una vez que ingrese a la práctica profesional. Estas se dividen en 1, lenguaje y comunicación, 2, matemáticas, 3, historia, geografía y ciencias sociales y 4, ciencias naturales. El sexto y último rubro, son las sugerencias para integrar la nueva formación inicial docente. Dentro de las políticas internacionales de formación docente inicial se enmarca la constitución de profesionales de la educación con conocimientos, capacidades y habilidades necesarios para desenvolverse dentro de las aulas en la práctica profesional. A través de un rastreo realizado por varios autores, como Gómez y Vascopé, tomando en consideración las opiniones de los estudiantes de las carreras pedagógicas, se llegó a la conclusión de que el sistema de formación inicial docente necesita realizar ajustes relacionados con 1, la eliminación de la brecha entre las instituciones que forman docentes y el sistema escolar, con el objetivo de generar una conexión entre el mundo académico y la realidad escolar a la que se enfrentan los profesores. 2, prestar apoyo
en la formación de habilidades para realizar un trabajo con los padres de familia, manejar las diferentes disciplinas, realizar una vinculación entre el aprendizaje y el sistema educacional y mejorar las capacidades de expresión, tanto oral como escritas. 3. La orientación de los docentes hacia la obtención de estrategias que promuevan la vinculación entre el currículum, los recursos materiales y los contextos reales de la práctica docente. Con base en lo anterior, las sugerencias para crear nuevas políticas públicas se centran en 1. Apoyo a la investigación de instituciones formadoras, asignando recursos a todas las instituciones para mejorar uno o más de los ámbitos mencionados. 2. Apoyo continuo a la formación inicial docente en su inserción laboral, velando por la transición entre las instituciones formadoras de docentes y las escuelas en donde estos laboran. Y 3. Mejoramiento en las medidas para la rendición de cuentas, transitando de un sistema de evaluación punitiva hacia acciones que generen una transformación y una mayor confianza al momento de ser aplicados. Para concluir, la formación inicial docente es fundamental para el desarrollo de un trabajo y una práctica de calidad dentro de las aulas. Por ello, es importante revisar los marcos normativos, las agendas y los principios que guían el perfil de egreso de los futuros profesores. Chile es un país que tiene una formación inicial docente totalmente universitaria. Recordemos que esto es debido a las características sociopolíticas de la nación y a las reformas presentadas por el gobierno militar de Pinochet, por lo que las políticas orientadas a la mejora se centran en esta modalidad educativa, no en este nivel. A pesar de que las políticas educativas diseñadas para la formación inicial docente iniciaron en un periodo temprano dentro de la nación estudiada, lograron consolidarse de manera más puntual a inicios del siglo XXI, con la generación de una serie de programas encaminados al fortalecimiento del sistema de formación docente, como las becas para la vocación, los estándares orientadores, las evaluaciones diagnósticas y los programas de fortalecimiento. Hasta este punto, se presenta como un dato interesante la aplicación de dos pruebas que dan cuenta del avance en el desarrollo de conocimientos y habilidades pedagógicas por parte de los docentes, mismas que promueven el análisis de los datos obtenidos para el mejoramiento de los programas de estudio. A su vez, el financiamiento a los estudiantes de alto rendimiento y la promoción de becas para el ingreso permiten que dentro de las instituciones se integren alumnos con mayores habilidades y conocimientos que impactarán de forma positiva en su trayecto formativo y una vez que se insertan dentro del aula en contextos reales de trabajo. Finalmente, la información documental recabada hasta este momento da cuenta de que, tal y como lo dictan las políticas internacionales, la formación inicial docente en Chile ha definido una serie de marcos institucionales adaptados a sus necesidades que le permiten desarrollar la formación con futuros profesores. Las políticas educativas implementadas en esta nación se orientan así al aseguramiento de la calidad de los procesos formativos, definiendo lineamientos curriculares que guían la formación inicial docente. Hasta aquí me quedo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Zaira, por su participación sobre el caso de Chile. Y ahora pasamos al caso de México a cargo de la doctora Yasmín Cuevas Cajiga. La doctora Yasmín Cuevas Cajiga es egresada de la carrera de Pedagogía, licenciatura, maestría y doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella actualmente, además de ser profesora de la carrera de Pedagogía, es la secretaria general de nuestra queridísima facultad. Sus líneas de investigación son representaciones sociales y educación y política educativa en educación básica, entre otras. Ella ha publicado como coordinadora al menos 2 libros, tiene una variedad amplia de artículos y capítulos de libros. Solo menciono una de sus publicaciones más recientes, que es el capítulo La Reforma Educativa 2013, vista por sus actores, un estudio en representaciones sociales. Y
está también el texto Reforma Educativa 2013, Evaluación Política y Actores. En este caso, de lo que acabo de mencionar, ella ha coordinado estas dos publicaciones. Pues muy bien, adelante, doctora Yasmín, tiene Muchas la gracias, palabra. muchas Si gracias. deseas utilizar la presentación de pantalla o si no deseas hacerlo, no, ningún problema. Como tú Sí, ves. sí deseo compartir. Adelante. Entonces, en cuanto se cargue, lo voy a compartir. Antes que nada, agradezco mucho la invitación y estar con ustedes en bueno, pues en el marco del Congreso Nacional de Investigación Educativa, pero sobre todo en el simposio de la formación inicial de docentes de educación básica. ¿Por qué es necesario un tipo de foro como estos? Bueno, pues es importante porque nosotros, como bien saben, el docente en educación básica en general tiene una función muy importante que no solamente es educar, digamos, a las nuevas generaciones, sino también se ha convertido en un instrumento para promover la visión de los estados-nación, principalmente en América Latina. Y en ocasiones se habla mucho del maestro, pero se desconoce cuál es la formación inicial docente que se sigue. Déjenme a ver si puedo ahora sí compartir. Es que no me permite compartir. Sergio, ¿nos podrías apoyar para que la doctora Cuevas pueda compartirnos sus diapositivas, si eres tan amable? Es que me pone que está cargando, pero no me deja subir la presentación. Tenemos algunas dificultades técnicas para, sí. La presentación, el audio. De hecho, les comento que se tuvo que salir la doctora Ofelia Cruz por un momento para reiniciar, a ver si puede mantener la conexión. Tiene dificultades en este sentido. Estamos a la espera. A ver, Yasmín, si queda. Sí, bueno, miren, si es imposible compartir, pues les voy a ir platicando la presentación que preparé. Y en el momento en que se pueda compartir, pues me indican, ¿no? Y con mucho gusto yo les podría, si no, hacer llegar la presentación para que les quede más claro. Bueno, en este caso, tanto mis dos colegas que me precedieron, tanto Ofelia como Zaida, pues ya hablaron en general. Bueno, Ofelia habló de las políticas docentes y particularmente las políticas de formación inicial docente. Y Zaida habla cómo estas políticas llegan a un país como Chile. En el caso de México, y creo que esto es algo muy particular que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos sobre las políticas de formación inicial docente, es que los organismos internacionales pueden hacer recomendaciones de carácter general o específicas para los sistemas educativos. Sin embargo, estas políticas sobre la formación docente, inicial docente, no se llevan inmediatamente. Por el contrario, tardan, pero además estas políticas están tamizadas por el contexto, en este caso por el contexto nacional. Entonces, en un principio, para que yo les pueda hablar sobre las políticas de formación inicial docente y cómo las han ido asumiendo estas últimas recomendaciones de los organismos internacionales, pues sí quisiera precisar algunas cuestiones que forman parte de la problemática de investigación. Primero, en México, el modelo de formación inicial docente que ha sido hegemónico es a través de las escuelas normales. Si bien hay otro tipo de instituciones que ahora se están dirigiendo a la formación de profesores, en general, por ejemplo, por ahí ya tenemos alguna licenciatura en una universidad privada. En general, en México, las instituciones que forman a los docentes son a las escuelas normales. Aquí en México tenemos que recordar que entre 1946 y 2013, gracias a un acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores, se les consideró las únicas responsables para formar a los maestros.
Entonces, las personas que querían ser maestros tenían que cursar una formación inicial docente en las escuelas normales. Aquí empezamos a ver los contrastes, por ejemplo, con el contexto chileno, que ahora se ha mudado, por ejemplo, a las carreras de pedagogía en las universidades. En México, desde hace mucho tiempo, son las normales las que forman a los maestros. Además, algunos maestros no tenían la oportunidad de formarse y ya estaban frente a grupo, pero finalmente era el sistema de escuelas normales a través del Instituto de Formación para Capacitación del Magisterio que formaba a los maestros paralelamente en los veranos. Ahora, otro aspecto que es esencial para entender la formación inicial docente es la asociación entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Estado. ¿Por qué? Porque este sindicato desde 1943 se convirtió en el único sindicato en representar a los maestros, producto de un Estado posrevolucionario en México y que debido al corporativismo, se asoció este sindicato con el Estado para, por un lado, conseguir votos para el partido en ese momento en el poder y al mismo tiempo lograr ciertas prebendas tanto para los dirigentes sindicales, pero sobre todo para el gremio magisterial. Y uno de los aspectos en los que logró este sindicato fue influir en las políticas educativas, pero sobre todo en las políticas de formación inicial docente. Una de ellas, pues, es que las escuelas normales fueran las únicas responsables de formar a los maestros. Aquí también tenemos que considerar que estas escuelas normales no son urbanas, sino que también teníamos digamos, un crisol de diferentes escuelas normales. Se dividen en normales urbanas, pero también tenemos normales rurales. Y en estas escuelas, pues dominan ciertas prácticas, ciertos actores políticos que también le han ido trazando un aspecto importante a la formación de los maestros. En 1984, la formación inicial docente había sido hasta ese entonces una formación de carácter, digamos, técnico, lo que se conoce como normal básica. Solamente la normal superior, que era para formar profesores de educación secundaria, tenía el nivel de licenciatura. En 1984, la formación en las escuelas normales obtuvo el nivel de licenciatura y desde entonces se ha pasado por 3 reformas curriculares en sus planes y programas de estudio. Un aspecto altamente relevante es que los egresados de estas escuelas normales, gracias, digamos, a asociaciones sindicales y a presiones sindicales, cuando egresaban, generalmente obtenían o se les asignaba una plaza en la educación pública. Generalmente, ¿no? No quiere decir que era para todos, pero era importante. Entonces, allí había una correlación de fuerzas muy importante, porque desde que un maestro cursaba digamos, aspirante a la formación docente, entraba a esta formación, pues quizás ya tenía garantizada una plaza en la educación pública y esto ya comenzaba a matizar la formación inicial docente. Bien, otro aspecto esencial que tenemos que reconocer y que ya bien lo señaló Ofelia, pues es que en México, sobre todo a partir de la década de los 90, con la entrada de las políticas neoliberales, se experimentaron una reforma, sobre todo del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Y entre ellos había un grupo de políticas que estaban dirigidas hacia la profesionalización del magisterio. Y esto es bastante interesante, porque al decir que el magisterio se necesitaba profesionalizar, se daba por entendido que la formación inicial docente que se ofrecía en las escuelas normales era débil. No sé si pudieran apagar el micrófono de alguien. Ay, es que creo que alguien ahí por ahí tiene un micrófono. Perdón. Bueno, entonces se consideraba que la formación docente era débil.
y se hablaba de la profesionalización de los maestros. Es por eso que se hicieron programas como el de carrera magisterial para formar a los profesores después de que habían salido de la formación en escuelas normales. Ahora bien. Perdón la interrupción. Sí, hay un micrófono encendido de alguien que no está participando y que interfiere con la presentación de la doctora Yasmín. Si son tan amables de silenciar su micrófono, dejando únicamente a la ponente el audio activo. Gracias. Gracias. Esto paralelamente vino acompañado con programas compensatorios para el fortalecimiento de las escuelas normales. En 1997 se hizo un programa compensatorio y en 2002 que implicaba asignar recursos extraordinarios para que los profesores que formaban en las escuelas normales se formaran, para que desarrollaran investigación, para que tuvieran mayores vínculos con otras instituciones de educación superior. Estas, digamos, fue lo que sucedió digamos, a lo largo de la década de 1990. A partir digamos, del inicio del milenio, también comenzó, tanto en la sociedad civil como en los medios de comunicación masiva, una erosión de la figura del maestro. Es decir, el maestro en México había contado con un prestigio importante porque fue uno de los principales actores para garantizar aquellos logros que se habían alcanzado con la revolución. Y el maestro, pues, era un símbolo del progreso, una movilidad social. Sin embargo, a partir de la década del 2000, esta figura se empezó a ver digamos, con poco prestigio. Sobre todo en la última reforma educativa, la reforma del 2013, se hicieron señalamientos muy fuertes en contra de una formación docente débil de los maestros, una formación inicial docente. Y muchos medios de comunicación masiva, muchos, digamos, líderes de opinión, comenzaron a señalar que era importante incorporar modelos de formación inicial docente de otros países como Finlandia, Singapur, porque los que teníamos no estaban funcionando. Incluso se señalaba que teníamos que pues ya pasar directamente a las normales, desaparecerlas y enviar la formación de profesores a las universidades. Bien, las escuelas normales, por su parte, a partir de la década del 2000, comenzaron a experimentar una baja matrícula en los aspirantes a cursar esta educación, dificultades para llevar a cabo las modificaciones curriculares. La última modificación se dio en 1997 y fue hasta el 2012 que se logró concretar otra reforma curricular y, sobre todo, falta de recursos financieros. Las normales que forman a los maestros tienen altas debilidades. Bien. Ahora bien, esto vino acompañado en la década del 2000. En el 2005 se publica un documento de la OCDE que se llama Teacher's Mother, en donde se señala que el profesor es el elemento clave para conseguir el aprendizaje de los alumnos, pero sobre todo el profesor es el responsable o es el principal responsable de la calidad que tienen los sistemas educativos. ¿Cómo se observa que un sistema es de calidad? Pues tal y como lo mencionó Ofelia, sí se obtienen altos puntajes en pruebas de evaluación internacionales. En este caso, como PISA, que si bien no evalúa la educación básica, sí evalúa a los alumnos que concluyeron los 15 primeros años de escolarización. Y México, pues, no ha destacado por tener, digamos, los primeros lugares. A partir del 2005 es entonces que diferentes organismos internacionales comienzan a señalar bastantes recomendaciones. Y estas recomendaciones son consolidar a las instituciones de formación inicial docente, sobre todo que se curse la formación en universidades y que los docentes tengan posgrados para poder ejercer como docentes. Esto viene sobre todo por el caso de Finlandia, donde sus profesores, para ser profesores de educación básica, tienen un
posgrado en enseñanza. Otro aspecto es certificar a las instituciones de formación inicial docente, debido a que en muchos países, no necesariamente en el caso de México, hay una diversidad de instituciones que ofrecen programas de formación inicial docente que, digamos, que no tienen esa solidez. Otra recomendación es atraer a los mejores aspirantes a la formación inicial docente, es decir, a quienes obtienen los mejores puntajes al egresar de la educación media superior, hacer procesos selectivos y rigurosos para que lleguen los mejores a la formación inicial docente, y una vez que están ahí, viene la siguiente recomendación, que es mejorar el proceso de formación inicial docente, que se centre tanto en el fortalecimiento de las disciplinas, es decir, de la aritmética, de la lengua, de las ciencias, y las didácticas especializadas con esas disciplinas y una vinculación con la práctica, e incorporar como maestros a egresados de otras carreras. Hay un programa que llama mucho la atención que se llama Teachers for All o Teachers for America, que es que egresados de otras profesiones sigan un entrenamiento docente corto y se incorporen como profesores. Particularmente en el 2010 se hacen recomendaciones para México que están vinculadas a la formación docente. Hay muchas recomendaciones para los docentes, pero principalmente la OCDE recomienda 3 para la formación inicial docente que voy a mencionar. La primera recomendación fue atraer a los mejores docentes a las funciones docentes. ¿Y por qué es una recomendación para la formación inicial docente? Porque en esa recomendación se señalaba que no necesariamente egresados de escuelas normales, con lo cual ya se ponía de lado a quienes estaban preparando en esas instituciones. Acreditar a las escuelas, acreditar a las instituciones formadoras de maestros, es decir, a las escuelas normales, y mejorar los procedimientos de ingreso a la docencia, es decir, una vez que se formaron, pues hacer evaluaciones complejas como las que sigue Chile, por ejemplo, que hace un momento nos mencionó Zaida, para que ingresaran a la función docente. Es así que, estas recomendaciones se siguieron tanto en la reforma 2013 como en la reforma 2019, que ha seguido México. Hay quienes piensan que la reforma 2019, que llegó con el nuevo gobierno, no es una reforma que responda a las demandas o a las recomendaciones de la OCDE, pero en realidad sí se responde. En principio, la reforma 2013 fue una reforma bastante controvertida que incorporó procesos de evaluación para el ingreso a la docencia y la permanencia. Sobre todo se proyectó una imagen bastante negativa del maestro y generó un movimiento magisterial muy fuerte. Entonces, esta reforma sí incorporaba bastantes recomendaciones. Ahorita voy a decir cuáles fueron los cambios que se siguieron con esta reforma en la formación inicial docente. Por su parte, la reforma 2019 eroga la anterior reforma, la 2013, señala que hay que reconocer el magisterio, pero de forma velada incorpora recomendaciones de la OCDE. Y esta reforma no se ha podido poner en marcha del todo debido a la crisis del COVID. Es así que, pues lo que yo hice fue hacer un análisis del curso que han tomado las políticas internacionales sobre la formación inicial docente en la preparación de los maestros de educación básica como parte de las reformas educativas 2013 y 2019. Para lograr esto, pues parto de un referente teórico. Por un lado, entender que la formación inicial docente prepara profesionalmente a los futuros maestros mediante programas especializados, ya sea en escuelas normales, ya sea en universidades. Pero que la formación inicial docente tiene una dimensión de política educativa. Y hay que reconocer a qué intereses responde, reconocer los diferentes actores, como es el caso de los organismos internacionales, los sindicatos, las asociaciones civiles, y cómo las acciones generales se expresan en normatividades.
En este sentido, lo que hice fue analizar los textos, analizar un corpus de analizar principalmente 5 textos, 5 documentos legales relacionados con la formación inicial docente publicados entre 2013 y 2019, que fueron la Ley General del Servicio Profesional Docente, el Modelo Educativo Nacional para la Educación Obligatoria del 2017, el documento Escuelas Normales, Estrategia de Fortalecimiento y Transformación 2018, la Ley General del Sistema de Carrera de Maestras y Maestros 2019 y el Acuerdo Nacional para la Implementación Operativa, Estrategia Nacional para Mejorar las Escuelas Normales 2019. Una vez que analicé estos textos, lo que hice fue ubicar cómo se habían seguido las políticas que nos había recomendado la OCDE. Particularmente en la reforma 2013, las recomendaciones que nos hizo la OCDE, se siguió principalmente una, que fue atraer a los mejores docentes, no necesariamente en escuelas normales. ¿Qué se hizo en esta reforma? En principio, en la Ley General del Servicio Profesional Docente, en el artículo 24, se aperturaron puestos docentes a egresados de carreras que eran afines a la docencia, pero no eran formados en escuelas normales. Entonces, es decir, pues esto hizo que se desplazara a las escuelas normales como formadoras de maestros y que no hubiera formación inicial docente, sino que quizás se incorporaran egresados de carreras como pedagogía, psicología, sin ninguna tradición en enseñanza y que recibieran alguna tutoría para laborar como maestros. Por otro lado, se hizo en el 2013 el fortalecimiento a las escuelas normales y se hizo un diagnóstico, un rediseño y un fortalecimiento que se publicó en el documento Escuelas Normales, Estrategias de Fortalecimiento y Transformación, que comenzó a perfilar un sistema de incentivos para estas escuelas. Sobre todo en esta estrategia importaba mucho lograr que la profesión docente fuera atractiva, puesto que, como ya mencioné, la matrícula en las escuelas normales se ha disminuido considerablemente y una modificación curricular que se dio en 2018, pero que no se ha llevado completamente a cabo. Esta reforma curricular 2018 para las escuelas normales se realizó, sin embargo, no se ha concretado y actualmente operan dos currículums en las escuelas normales, el Plan 2012 y el Plan 2018. El Plan 2018 trató de incorporar el enfoque pedagógico por competencias como un enfoque para, digamos, que irradiaba a este plan de estudios y que dentro de este plan de estudios se incorporara como parte de las asignaturas el idioma inglés, el uso de tecnologías y plataformas digitales para la enseñanza, además de incorporar el enfoque de igualdad e equidad de la educación. Y sobre todo, bueno, pues aquí lo que es importante es que la formación inicial docente, estas políticas de formación inicial docente, pues se concretan en una parte en los planes de estudio. Sin embargo, esto no se ha llevado, finalmente esto no se llevó a cabo y no se concretó. Y pues no hubo un programa de mejoramiento a las escuelas normales ni de certificación a las escuelas normales, que era una de las recomendaciones que hacía la OCDE. En la reforma educativa 2019, nuevamente se siguen algunas de las recomendaciones que hace la OCDE. ¿Cuáles son? Bueno, pues por un lado, si bien en la reforma 2019 nuevamente se reconoce a las escuelas normales como las únicas responsables de la formación inicial docente, en realidad todavía se permite que ingresen profesionales de otras áreas a las funciones docentes. Se le da preferencia a los egresados de escuelas normales, pero no necesariamente tienen que ser egresados de las escuelas normales.
En esta reforma 2019 se formuló una estrategia nacional de mejora para las escuelas normales para atender principalmente 3 puntos para las escuelas normales: fortalecimiento de la infraestructura de estas instituciones, mejores condiciones para los formadores docentes, es decir, para la planta académica de las escuelas normales, y propiciar que los planes de estudio se apeguen a modelos pedagógicos centrados en el aprendizaje, que en realidad esto es algo que ya se daba desde el 2012. Y por último, otra política es digamos, el modelo Nueva Escuela Mexicana, que implica el reformular planes de estudio para que los planes de estudio de las escuelas normales se plieguen al modelo pedagógico y a los contenidos que se siguen en la educación básica, que es algo que también se hizo en la reforma 2013. Bien, para cerrar, ¿qué es lo que yo puedo decir? ¿Qué es lo que he encontrado en este estudio? Bueno, primero que hay tendencias en las políticas educativas internacionales que señalan sobre todo la importancia del maestro, el papel que tiene, el papel protagónico que tiene en la calidad de los sistemas educativos. Generalmente las recomendaciones se centran internacionales en que se atraiga a los mejores candidatos a cursar esta formación, se establezcan sistemas de acreditación para las instituciones formadoras de docentes y se establezcan sistemas de evaluación a los formadores de maestros. México, tanto en la reforma 2013 como en la reforma 2019, lo que ha hecho es que ha adaptado algunas de estas recomendaciones y las ha naturalizado de acuerdo con su contexto y los actores políticos que han controlado la educación la formación inicial. Normativos y estratégicos, lo que se observó es que se toman en realidad acciones recurrentes que han estado preexistido por más de 35 años. A saber, hay programas compensatorios para las escuelas normales. Es decir, ya llevamos 4 programas compensatorios en México para fortalecer a las escuelas normales y esto en realidad no se ha conseguido. O sea, no se ha conseguido fortalecer a las escuelas normales porque sigue habiendo programas compensatorios. Es decir, se pretende atender con una, digamos, una vieja política, la política que indican los organismos internacionales. Otra acción que toma México es que los planes y los programas de estudio de formación inicial docente estén alineados con el currículum de educación básica. Y aquí esto es altamente preocupante, porque en realidad lo que se está haciendo es, al parecer, formar a maestros para que sepan operar planes y programas de estudio de la educación primaria, de la educación secundaria, de la educación preescolar, pero no se forma a un profesional en la enseñanza que sea capaz de responder a una enseñanza, al diseño de una enseñanza, de acuerdo con los diferentes alumnos que tiene, de acuerdo a las diferentes modificaciones de planes y programas de estudio que haya en la educación básica. Esto es altamente preocupante. Y bueno, otra de las cosas que siempre se señala es que las normales tengan un comportamiento como si fueran universidades. Y en realidad esto es bastante difícil porque provienen de otra tradición. ¿Y por qué me concentro tanto en hablar en las escuelas normales al hablar de formación inicial docente? Pues porque son las instituciones que forman a los maestros en México. En México se naturalizan las recomendaciones de los organismos internacionales sobre formación inicial docente de acuerdo con el contexto sociopolítico. Y en la práctica, pues se hacen adaptaciones, tanto los formadores de docentes como las mismas escuelas normales, como los mismos estudiantes normalistas, pues hacen adaptaciones también de esto que les recomienda el Estado. Y por mi parte, pues sería todo. Muchas gracias. Doctora Yasmín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a mis colegas. Hay varios problemas de conexión. La doctora Cruz Pineda está siguiendo nuestra sesión por
por Zoom, y ya no veo aquí más apoyo, por lo que en virtud del tiempo que nos queda, no sé si haya algún comentario o debamos de dar por concluida nuestra presentación, no sin antes agradecer a nuestras ponentes, a nuestro auditorio, por la interesante presentación que cada una de ellas nos ha ofrecido. Nada más recordando que se trata de un proyecto institucional, bueno, de un par de proyectos institucionales, y la intención ha sido la de mostrar semejanzas y diferencias para poder atender a una mirada más detenida sobre el impacto de las agendas de política internacional, pero también de política nacional sobre la docencia, la formación docente, en el caso de estos dos países, pero están también en otros simposios presentando algunos otros países también de América Latina. Muchísimas gracias. Aquí hay un comentario que dice: felicidades por la articulación de lo internacional con la formación docente, que es el énfasis de los tres trabajos, tanto el encuadre de la doctora Cruz Pineda como las presentaciones de los casos nacionales. Si no hay algún otro comentario o alguna otra participación o pregunta, daremos por concluida nuestra reunión. No veo comentarios en el chat, pero si alguien quiere tomar la palabra, muy brevemente. Bueno, yo nada más quiero agradecer, es un gusto estar con ustedes como siempre e ir presentando los avances de la investigación que tenemos. Y me parece bastante significativo como dos países de América Latina, en este caso Chile y México, las políticas que recomiendan los organismos internacionales, pues toman cursos tan particulares, ¿no? Con base en el contexto e incluso en la misma organización, digamos, en la estructura que tienen estos sistemas educativos. Mucho gusto de estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Yasmín. Efectivamente, con lo que se presentó en la mañana y el día de ayer, vemos este eje transversal o esta gran tendencia que pretende involucrar a todos los países a meterse en modelos, un modelo que se vaya adaptando a cada caso, pero países como Bolivia no están muy en esta misma lógica. Por mi parte sería todo. Agradezco a todos su presencia en este momento de encuentro. Y bueno, los invito a continuar con las actividades del Congreso. Tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego.